asistir a clases. Bueno, lo siguiente, ya el día de hoy vamos a continuar con nuestro avance de primer parcial y de segundo parcial, perdón, ¿en vista de qué? En vista de que tenemos que hacer nuestro temario completo como lo hemos hecho en el primer parcial. La anterior semana ya habíamos anticipado un tema de segundo parcial que era el tema de poliomielitis. Ahora vamos a hacer un tema un poco más popular en el sentido de que es considerado un gran problema de salud pública, ¿no? Bueno, depende también del lugar en el que estemos, del país en el que nos encontremos. En Cochabamba, Bolivia, este es un gran problema dentro del sector de salud pública, les decía, en vista de que anualmente se reportan bastantes casos de rabia canina y también que se hacen reportes de rabia humana. En la actualidad, pues, el 2021, aquí en Cochabamba se hizo el reporte de 4 casos o 4 fallecimientos por rabia en humanos. Entonces, a partir de ello, pues, se consideró hacer el fin de semana pasado lo que son campañas de vacunación antirrábica, ¿no? Porque esa es la principal forma de prevenir los casos de rabia canina. Es importante recordar que al ser tan popular tiene algunos datos que nosotros no debemos dejar de largo. Durante nuestra infancia les he puesto pues una imagen aquí muy peculiar. ¿Quién no ha tenido contacto con un animalito doméstico, no? Sea un cachorro, un perrito o en defecto hemos tenido también un gatito, que básicamente nos dicen que la transmisión del virus de la rabia se da por medio de la mordedura de un animal rabioso. Mordedura, nos dicen muchas teorías. Más sin embargo, ahora tenemos que considerar como un factor de riesgo también la lamedura por parte de estos animales. Muchos factores dependerán o condicionarán que la viabilidad o la transmisión de virus sea viable para lo que va a ser la puerta de entrada o el huésped susceptible, en vista de que pues ¿qué factores determinarán? La cantidad viral, la puerta de salida, la puerta de entrada, la calidad de la mordedura, si es una herida desgarrante, si no lo es, ¿no? Pero considerar siempre como un factor de riesgo. ¿Listo? Sabemos perfectamente que la rabia, nos dicen, es una infección aguda del sistema nervioso central, aguda. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que a veces la mayor parte de los casos, por qué nos aterroriza tanto esta patología? Porque resulta en casi la totalidad de los pacientes mortal. Siempre le ponemos en medicina un casi porque siempre puede haber alguien que salte a la regla, ¿no? Particularmente nosotros podríamos decir o nombrar que se han hecho algunas intervenciones terapéuticas en cuanto a lo que se habla de rabia humana. Se establece lo que es el protocolo de Milwake, que estableció pues un tratamiento y la paciente pudo, ya habiendo presentado síntomas de rabia, curarse. Pero nada más, esos son tratamientos que no se han establecido pues para todos los pacientes, ¿no? Por eso decimos que es la mayor parte de las veces letal o resulta mortal. Y como les digo, ¿cómo se transmite este virus de la rabia? Se transmite a la persona, al huésped susceptible, al humano en este caso, porque vamos a hablar de rabia humana, por medio de la mordedura de un animal rabioso. Un animal que ya esté infectado por este virus que tiene ciertas características. En cuanto a material genético, este virus es de tipo ARN. Es un virus en cuanto a tamaño, un tamaño medio que puede medir, nos dicen, de diámetro 75 nanómetros y de longitud 180 nanómetros de longitud. Tiene proteínas en particular que nos van a colaborar en algunas características para con la infección hacia las células huésped. Claro que sí. Vamos a poder encontrar en promedio 5 proteínas, pero de las cuales hay una de superficie que le ayuda en la infección hacia las células huésped. Podríamos decir que tiene un patrón que tiene una función importante en la patogenicidad y en la neuroinvasividad. Hablamos de lo que va a ser estas proteínas de superficie. La glucoproteína G. Podemos hablar también de la proteína M, que
de matriz que le ayuda al virus a tener esa forma característica que no tiene ningún otro virus de los cuales vamos a conocer o estamos conociendo. Una forma de bala o de vara, ¿no? Característica de este virus. Y que le da esa forma gracias a la proteína M. La proteína N propia de la nucleocápside, que también es importante mencionarla, es una de las proteínas estructurales o la principal proteína estructural, ¿no? En cuanto a envoltura, podríamos decir que tiene, claro que sí, es un virus tipo ARN de cadena negativa, de polaridad negativa, y es un material genético no segmentado. Por eso nos dicen que cuántos serotipos puede tener el virus de la rabia. Uno solamente, ¿no es cierto? Solamente va a tener un serotipo, al tener pues también lo que es una cadena ARN no segmentada, les digo, de polaridad negativa. Las proteínas en particular que tiene, las hemos mencionado algunas, y al ser un tipo ARN, se va a replicar, como sabemos, a nivel del citoplasma, ¿no? Una característica bien importante que no debemos dejar de largo en esta patología es la amplia gama de hospedadores que puede encontrar. ¿Quiénes se pueden considerar hospedadores del virus de la rabia? Todos aquellos animales de sangre caliente. Entonces vamos a tener, aunque el más popular pues son los cánidos, los perros, pero que no ocupan en cuanto a susceptibilidad del virus, no ocupan un lugar tan alto, están en un rango moderado. Los gatos tal vez ocupan un lugar un poco más alto y mucho más lo que van a ser los zorros, ¿no? Ocupa en cuanto a susceptibilidad, un límite moderado, pero son sí los más populares, ¿ya? Les voy a leer esta pregunta y ustedes me la van a responder. Dice: respecto a los rhabdovirus, lo siguiente no corresponde. A. Son partículas de forma de vara o de bala que miden 75 por 180. B. Las partículas están rodeadas por una envoltura membranosa con espículas sobresalientes de 10 nanómetros de longitud. C. Los peplómeros espículas se forman con trímeros de la glucoproteína viral. D. El genoma es un ARN monocatenario de polaridad negativa. Todas son correctas y aquí me falta una que dice la F. Ninguna es correcta. Si aquí les dice busque la que no corresponde, quiere decir que busquen la falsa. Entonces, ¿cuál será su respuesta para ustedes? Doctora, dice centímetros. Ya, a ver qué dicen. A ver, escríbanmelo. Se me cruzaron los audios de toditos. Que la doctora dice centímetros. No, ni siquiera dice nanómetros. Esta era muy fácil. No es una pregunta de primer día de segundo parcial. Como han visto, hay preguntas complicadas y hay preguntas muy simples. Por más que las premisas sean largas, aquí dice centímetros. Para que el virus de la rabia pueda medir, bueno, ustedes no me conocen, pero yo mido unos 53. Tuviera que ser más grande que su docente, ¿ya? Entonces, esta obviamente es la falsa, porque como hemos hablado desde la primera clase, estamos en el área de microbiología. Son organismos microscópicos. Tal vez podían ver algunas bacterias con el microscopio óptico en vista de que miden micras, pero ya no con el microscopio óptico lo que son los virus, porque tienen unidades en nanómetros, son muy pequeños, ¿no? Pero esta no pueden equivocarse, este es como un regalo de Navidad, ¿no? No pueden equivocarse en esta. Y ya después, si se equivocan en esta, pues piden perdón el resto del semestre, ¿no? Porque fallar en una te condiciona también ciertas deficiencias en cuanto a nota, que a todos nos gusta tener una buena nota en vista de que de ese factor se va a determinar dónde vayan a parar en su internado. Mientras mejor promedio tengan, mayor chance de ir pues a un hospital un poquito más grande, ¿no? Que a veces siempre es mejor. Entonces, bueno, hemos visto un poquito el video, es bastante interesante como han podido ver. Y si yo les hago la pregunta, pues si les digo, ¿en qué momento creen que la muchacha pudo haber adquirido el virus de la rabia? Mientras estaba en su granja, doctora.
Probablemente, pero el tiempo, pues ahí, si vemos cuánto tiempo le habrá durado, ¿no? Su periodo de incubación de la muchacha. Y como ahí, pues algunos han visto igual. Sí, Luis, es bastante triste porque es prácticamente un caso real, ¿no es cierto? Y como dice la mamá en una última parte del video, y los que han podido escuchar, dice, prácticamente tal vez no podamos saber cuándo haya podido adquirir el virus de la rabia, porque a ella le encantaba acariciar perritos, gatitos que los recogía y además estaba constantemente con otro tipo de animales, ¿no? El contacto que tenía la muchacha. Y como nos dicen en una de las características más sobresalientes de ese virus, pues tiene una amplia gama de hospedadores, incluidos los perros los animales más cercanos, peridomiciliarios, sean estos perros, gatos, zorros, monos. Entonces tiene de verdad una amplia gama que hace bien difícil la probabilidad de saber realmente el momento en el cual adquirió el virus, independientemente de que le hicieron una serie de gama de estudios, obviamente premortem, en el cual no llegaron a un diagnóstico certero. Cuando ya a la mamá la llamaron posterior a las semanas que había fallecido la muchacha, sí le dijeron que efectivamente la muchacha murió por rabia, porque encontraron unas inclusiones pues proteicas, unas células a nivel de tejido nervioso central que ya se estudió en patología y demostró la presencia seguramente de esas células características, ¿no? Entonces, bien difícil que se pueda saber cuándo. En cuanto a la clínica, como vamos a ver más adelante aquí, vamos a dividirla en 3 fases, en lo que es la fase prodrómica, la fase neurológica aguda y lo que es la fase comatosa, que fue realmente la última fase que no se logró ver en el video, que son el paciente pues se deteriora de una manera tan progresiva y tan triste aquí en Brasil. Que tenemos que considerar pues cada uno de los detalles que nos mostró en el video, que es un resumen excelente en cuanto a teoría. Pero para no irnos muy lejos y ir pasito a paso, vamos a ir mencionando pues a qué familia pertenece. Los virus de la rabia, sí, Darwin, hay pacientes, actualmente ya no dejamos que pase aquello, porque a los pacientes se los ceda en vista de que ya la progresión de la enfermedad ha sido pues rápida. En un último caso que se reportó en abril, de un niño en abril aquí en Cochabamba de 10 años, pues ingresa al servicio, creo que entre el 28 de abril y ya para los últimos días de abril 30 o los primeros días de mayo el niño fallece. No se deja que deterioren a tal punto los pacientes porque se les induce un tratamiento pues importante, ¿no? Cambios súper importantes en estos pacientes, que también les he traído un video en vista de que no nos han mostrado en la primera serie que vimos. Les voy a mostrar también, pero no dejamos que ya lleguen a ese extremo. ¿Por qué? Porque creo que hay que condicionar también un tratamiento pues paliativo para el paciente que no sufra de tal manera. Antes efectivamente no se establecía ni siquiera ese tratamiento y los pacientes se deterioraban de una manera tan triste como han visto, ni siquiera han visto aparte en el video, pero se deterioraban de una manera que finalmente pues daban el desenlace de muerte, ¿no? Para con los pacientes. Actualmente, como les digo, hay una cura todavía, pero se han establecido tratamientos pues de experimentales, podríamos decir, si leemos más adelante lo que es el protocolo de Wake, en donde una paciente que ya estableció síntomas de rabia pudo llegar a curarse, pero esto no se establece pues en todos los lugares, ¿no? En vista de que son tratamientos también relativamente experimentales todavía. Y si nosotros no olvidamos, ese virus se conoció pues muchos años antes de Cristo. Ya se conocía pues la existencia de estos perros rabiosos. Nos dicen que podían transmitir la enfermedad por medio de la saliva cuando había ese contacto de mordida, ¿no? Solamente se asociaba a estos, pero ahora yo les indico, y como han podido leer, pues la lamadura también se considera un factor de riesgo importante. En el siglo I a.C. se pensaba que la causa no era una causa viral, sino una causa parasitaria, en donde en el frenillo lingual de estos animales, de los perros, se podía alar este parásito. Posteriormente se lo utiliza pues como una técnica cortar esta región para evitar la transmisión de este microorganismo, pero ahora sabemos que es una infección viral. Se establece tratamiento importante en cuanto a lo que es la parte de la vacuna, que se estableció en 1800
85 por Pasteur, que aplicó la primera vacuna antirrábica, de las cuales vamos a hablar un poquito el día de hoy, y si no nos da tiempo, el día de mañana. Históricamente, posterior al 85, podríamos decir que en 1900, 1903, también se descubre pues una forma, se establece la forma de diagnóstico, donde se encuentran lo que son los corpúsculos de Negri diagnósticos, ¿no? Exactamente en 1903. Y la vacuna contra la rabia, pero para una rabia canina, o sea, para los canes, para los perros, se establece exactamente en lo que es la década de los 40, ¿no? En 1940. Entonces, históricamente, este virus es pues muy antiguo, ¿no? ¿Y qué características estábamos mencionando de este virus que tenemos que recordar nosotros? Características importantes. ¿A qué familia pertenece? Decíamos, pertenece a la familia Rhabdoviridae, ¿no? Que hace referencia mucho a la forma que tiene, a esa forma de bala que va a tener, ¿no? Rhabdoviridae, bala o de vara, nos dice. Pertenece al género de los Lyssavirus, que en términos generales, Lyssavirus hace referencia a esas conductas agresivas, rabioso, que pueden presentar algunos pacientes. En cuanto a tamaño, como ya habíamos mencionado en la pregunta, son virus de tamaño promedio, de tamaño medio, siendo su longitud máxima hasta de 180 nanómetros y de 75 nanómetros de diámetro. Entonces, en tamaño es prohibido equivocarse. Material genético de tipo ARN con polaridad negativa, que en términos generales el material genético abarca una porción importante, es material genético no segmentado, recordemos, ¿no? En promedio, ¿cuánto porcentaje abarca? Hasta un 4%. Y como en todos los virus que hemos visto hasta ahora, el mayor porcentaje ocupado es por parte de las proteínas. Proteínas que, como les he dicho, podríamos nombrar algunas principales, pero una que se encarga esencialmente de la patogenicidad y de la neuroinvasividad que va a tener a la célula huésped es la glucoproteína G, que es muy importante y ustedes no la deben olvidar. ¿Qué otras proteínas importantes nosotros podríamos recordar? ¿No? La glucoproteína N, ¿no? Que nos dicen que es la glucoproteína de nucleocápside, que es la principal proteína estructural, la proteína N. Y tenemos una proteína que le va a dar esa forma característica de bala, que es la proteína M matriz. M o la proteína de matriz, que le da la forma característica de bala. Este virus de aquí tiene lo que es una envoltura, y al tener una envoltura nos dicen que que es una envoltura rica en ¿qué tienen las envolturas? ¿Ya? ¿Y qué tienen? ¿Pero qué componente? Porque nos dicen que ocupan un porcentaje importante hasta del 26%. Muy bien. Los lípidos en particular, pero efectivamente es una envoltura lipoproteica. Pero los lípidos ocupan hasta un 26% de la totalidad de su estructura. Es por eso que estos virus son sensibles a diferentes sustancias, como algunos detergentes, ¿no? En vista de que tienen esa envoltura. ¿Qué característica más podríamos nombrar? Y hemos dicho que tienen un material genético helicoidal, no segmentado, tienen la envoltura y esa gran variabilidad de huéspedes que ustedes van a poder encontrar. Y también presentamos pues en una tablita en donde nos dicen cuáles son los animales con mayor susceptibilidad o con menor susceptibilidad, ¿no? ¿Qué animales pueden ser afectados por el virus de la rabia? Zorros, coyotes, chacales, lobos, todos los que observan ustedes aquí pueden ser candidatos a ser susceptibles a ese tipo de virus. Hasta también los hámsters, ¿no? Y por eso nos dicen alguna vez en alguna campaña de vacunación te traen animales que no son pues los típicos y uno por eso debe leerse algo de teoría. ¿Para qué? Para poder ir a esas vacunaciones antirrábicas con toda la teoría y luego emplearla en la práctica. Los perros, que son los de mayor popularidad, si nosotros queremos nombrarlo así,
pero ocupan en cuanto a susceptibilidad una susceptibilidad moderada. Los gatitos tal vez le ganan, ocupan una susceptibilidad grande, pero los que ocupan la más alta susceptibilidad son los zorros, los lobos, ¿no? Que a veces no entran pues en ciclos urbanos como los ciclos que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Entonces, ya habíamos mencionado, la rabia es una infección aguda del sistema nervioso central que casi siempre resulta mortal. Casi siempre se ve muy incluido en nuestra área, que es, digamos, pues, un área de salud, medicina, porque siempre puede haber un paciente que salte a la regla. No todos los pacientes son iguales y siempre puede quedar casi, ¿no? Tenemos que tomarlo en cuenta. Igual a veces salen preguntas en las cuales estamos perdidos, no sabemos ni el inicio, pero cuando incluyen algunas palabras totalitarias como todos, ninguno, nunca, generalmente en medicina pueden ser falsas. ¿Por qué? Porque en medicina no todo es exclusivo, ¿no? Siempre puede haber algo que salte a la regla. Y por eso lo mencionamos así en vista de que la mayor parte de los casos es una enfermedad mortal. El virus se transmite a los seres humanos, es decir, la puerta de entrada, en rojo lo vamos a poner, por la mordedura de un animal rabioso, que sería la puerta de salida. ¿Y qué va a determinar entre estos de que sea viable la infección? La cantidad viral, el lugar de la mordedura, la distancia desde el lugar de mordedura hasta el hasta el sistema nervioso central, las medidas que se tomen respecto a la prevención, pues cuando ya se haya establecido la mordedura, entonces hay factores que determinan. Aunque el número de casos humanos es pequeño, y esto depende de las zonas, porque si hablamos pues de Bolivia, específicamente de Cochabamba, la población canina callejera ¿es alta o es baja? Es muy alta en algunas zonas. En tanto que si hablamos de algunos sectores de Brasil, la población canina callejera ¿es alta o es baja? En Brasil es baja, ¿no? Porque han optado, pues porque eso sería lo principal, reducir la población, la población de estos animales a nivel callejero, los perros vagabundos, en vista de que es un foco bien importante. Las personas vacunan a su mascota, pero ¿quién vacuna a los perros callejeros? Entonces, el número de casos humanos suele ser pequeño, pero también ver la población en la que estamos. La rabia es un problema de salud pública tan importante que en la actualidad pues nos sigue causando muchos problemas, ¿no? En vista de que es una enfermedad que deteriora no solamente al paciente, sino también deteriora todo lo que es el vínculo familiar, porque es una enfermedad que el paciente presenta síntomas que a veces es bien difícil decirle al familiar que entre a observarlo, o el familiar quiere, pero el deterioro del vínculo familiar es importante y por eso mismo a veces no se lo permite, ¿no? Importante, pues está diseminada en diferentes reservorios animales como los que hemos visto. Y si nosotros vamos a recordar, todos tienen esta tablita en su libro, recuerden siempre los tienen que leer. No sé si en el primer parcial les incluyó muchas de estas preguntas, porque siempre suelo poner, pero de manera desordenada, ¿no? La composición, el tamaño, el tipo de genoma que hemos mencionado, las proteínas, la envoltura que está presente y además algunas características sobresalientes. Amplia gama de hospedadores. El grupo comprende el virus de una rabia letal, es decir, enfermedades pues, que no tienen cura a la actualidad. ¿A qué familia dijimos que pertenece a los virus de rabia? Rhabdoviridae, ¿no? Familia Rhabdoviridae. Por algún lugar de aquí me falta una H, creo que es por aquí. Y al género de los lisavirus, ¿no? Que es lo único que tenemos que recordar, aunque dentro de esa familia pues incluye lo que son 6 géneros. Yo nunca les pregunto los demás en vista de que nuestra mayor prioridad de aprendizaje pues es esta familia de aquí, ¿no? La replicación, como nosotros sabemos, se va a dar a nivel de núcleo o a nivel del citoplasma. Citoplasma. A nivel del citoplasma, correcto, porque es un virus ARN normal, no tiene exclusividad, solamente hemos visto un ARN hasta ahora que se replicaba a nivel del núcleo, ¿no? ¿Qué grupo de virus serán? Ortomixovirus.
los ordomixofilos, que tienen pues ahí una corona dentro de los ARN, porque ellos por algunas condiciones pues de su genética establecen la replicación a nivel del núcleo, ¿no? Aquí nosotros tenemos este virus en forma de bala que dijimos, que le ayuda también en la infectividad, la forma también determina algunos detalles, ¿no? Pero la proteína que le va a ayudar a acoplarse a algunos receptores específicos de la célula huésped va a ser la glucoproteína G. Entonces decíamos que la glucoproteína G depende mucho de lo que es la patogenicidad y la neuroinvasividad a esa célula hospedera. Se va a dar el proceso de fusión como nosotros sabemos, porque la célula huésped, pues por medio de los receptores y esa proteína en particular, ha habido un acople perfecto y el proceso de fusión y endocitosis se va a dar. Libera el material genético a nivel de lo que va a ser la célula huésped y la célula huésped es la que le condiciona, sabemos, toda la creación de sus proteínas. Y todo este proceso de transcripción y de traducción de material genético se va a dar a nivel del citoplasma en el caso de este virus. Empieza a crear las proteínas N, que habíamos dicho nosotros que es la principal proteína estructural, la proteína M, que es la que le da principalmente esa forma de balita, la proteína P también que tenemos ahí, que es una proteína no estructural, la proteína L, que es una proteína que ocupa pues una porción importante dentro del genoma, hasta un 60%, y tenemos finalmente lo que es la proteína G, que como nosotros sabemos tiene gran importancia, ¿no? Todas estas proteínas se van creando y finalmente pues se acoplan a la partícula de ARN final y por un proceso de gemación a partir de la membrana plasmática de la célula huésped se va a ir pues a invadir otras células y también eso dependerá la calidad inmune del paciente pues puede limitar aquello o el tratamiento que se establezca post-exposición siempre y cuando el tiempo sea el correcto, ¿no? Más sin embargo, si el paciente ya presenta los primeros síntomas típicos de rabia, finalmente ya no se puede establecer ningún tratamiento porque la enfermedad va a progresar. El virus puede viajar por día puede viajar pues muy poquito, depende igual, ¿no? De factores, pero en promedio, ¿cuánto creen que puede viajar por día? ¿Cuántos centímetros? ¿Cuántos metros? 24 milímetros por día. Ya, ¿qué dicen los demás? De 12 milímetros a 24 milímetros. Ya, muy bien. Pueden haber muchas variaciones en distintas bibliografías. Hay algunas bibliografías que les dicen que puede viajar desde 8 hasta 20. Hay otros que les dicen que puede viajar desde 14 hasta 24, ¿no? Entonces, depende de factores, pero en promedio dejaremos pues que puede viajar desde 8 a 20, 24 milímetros por día. Es por eso que nos dicen que a veces el periodo de incubación puede ser tan corto como unas semanas o tan largo como varios años, pero no se asusten, ¿ya? Si alguno ahorita está pensando que durante su niñez pues lo lamió la mascotita o lo mordió y ahora recién puede desencadenar rabia, se miden igual pues otros factores, que el animalito haya fallecido, que se haya hecho la vigilancia epidemiológica respectiva, entonces es muy poco probable, ¿ya? Siempre hay alguno por ahí que puede estar pensando en aquello. La experiencia que tengo cuando dictaba clases en la universidad, siempre veía caras de espanto, ¿no? Cuando les decía que el periodo de incubación puede ser tan corto como unas semanas o tan largo como varios años. Entonces, depende de factores y también de la vigilancia epidemiológica que se pueda llegar a dar en muchos de nuestros pacientes. ¿De acuerdo? La susceptibilidad de animales, hemos dicho, y la multiplicación del virus, pues es un virus que tiene una amplia gama de hospedadores. Tal vez realmente es el que tenga más dentro de los virus que vayamos a conocer nosotros o estamos conociendo este semestre. Si leemos aquí, dice: todos los animales de sangre caliente, incluidos los seres humanos, pueden infectarse. La susceptibilidad varía entre las especies de mamíferos y fluctúa desde muy alta, en lo que les dije en los zorritos, a baja en las zarigüeyas, o a una moderada en los perros, o a una relativamente alta en los gatitos o en los hámsters. Los que tienen una susceptibilidad intermedia son los zorrillos, mapaches, murciélagos, más sin embargo, en algunos casos de ciclo silvestre se han dado casos de que hay pacientes que han podido
O sea, los que se dedican a búsqueda de especies, han ido a esas cavernas y por medio de las heces de esos animales han podido adquirir el virus, ¿no? Pero eso no es pues general en todos, pero sí hay reportes de casos. Entonces pueden ser muchos animales los que tengan el virus, tengan esa susceptibilidad de tener el virus. Por eso es importante leer la teoría antes de ir a las campañas antirrábicas, que generalmente van los estudiantes, ¿no? De carrera, de semestres como el de ustedes, hubieran tenido que ir. Una vez en mi experiencia, cuando era universitaria, adivinen qué animal me trajeron para vacunarlo. Y estaba muy asustada. Creo que el señor se quedó con la mascota ahí y yo estaba pues a 2 cuadras. Un pitbull. Murciélago. No me traje un murciélago, por suerte, pero uno sin alas. ¿Una rata? Una rata blanca me trajeron, ¿no? Yo estaba en la otra cuadra. Yo dije, no lo vacuno porque me da miedo, ¿no? Pero realmente, pues la susceptibilidad también en esos animales es importante. Entonces, independientemente de que el más popular siga siendo el perrito, los gatos, hay otros animales que son pues susceptibles a este tipo de virus. Características de esta diapositiva, en el parcial yo les he puesto ya, creo, 3 preguntas. Si les sale, pues ahí anótenlo. Propiedades antigénicas importantes a recordar. Hay un solo serotipo del virus de la rabia. Existen por lo menos 7 variantes antigénicas detectadas, pero en animales terrestres y murciélagos. ¿Quién es una proteína importante que debemos recordar para lo que hablamos de ese virus el día de hoy? La glucoproteína G o glicoproteína G, que es un factor importante, les decía, en la neuroinvasividad y en la patogenicidad del virus de la rabia. Si esta proteína no estuviese presente, imposible sería el acoplamiento con las células huésped. ¿Ya? Entonces, recordar ese detalle, tal vez les pregunte igual en el repaso, no sé. Reacciones a sustancias químicas o físicas. Este virus, las reacciones que puede tener los virus de la rabia son ligeramente susceptibles. Deben mantenerse a almacenamientos de temperatura estrictos de 4 grados centígrados si se almacenan durante semanas, o a menos de 70 grados centígrados si lo es pues por años, ¿no? Se inactiva por algunas sustancias. Por ejemplo, radiación ultravioleta, luz solar, solventes lípidos, tripsina, detergentes, extremos de pH. Es por eso que cuando mandaba muchos de ustedes, cuando ven brigadistas, se arman brigadas de 2 personas para las campañas antirrábicas, uno que pueda realizar el registro y uno que pueda realizar la vacunación. Si nos ponemos a pensar, cuando a los brigadistas, pues que son jovencitos muchas veces de universidades, cuando les hace frío, ¿qué hacen? ¿Dónde se van? Al sol. Al solcito se van, ¿no? Porque les hizo frío. Exposición a luz solar inactiva la vacuna. ¿Ya? Abren su termo, cargan ahí en el solcito y vacunan a sus perritos. Prácticamente sus perros vacunados no han adquirido nada. Otra situación es en la cual precargan las vacunas, ¿no? Para estar preparados, entre comillas, no se deben de precargar. Apenas establezca pues el dueño de la mascota con el GAN, se debe cargar la vacuna y aplicar. En defecto, hay muchos pacientes, muchos vecinos cuando se hacen estas campañas de vacunación que traen su hielito, ¿no? No se debe dar a los pacientes las vacunas, las dosis, porque no sabemos realmente cómo se le vaya a aplicar al animal y ya pues ya se rompió la cadena de frío por más que traigan su hielito. Debe traerse al animal a la zona de vacunación. ¿Por qué los detergentes pueden destruir a los virus, a este tipo de virus? Algo muy fácil. O los solventes de lípidos. ¿Por qué? Que tienen su estructura este virus. Envoltura. Tiene una envoltura de lípidos que ante la existencia pues de este tipo de sustancias va a quedar inactiva. Es por eso que en las campañas siempre nos dice realizar el lavado de la herida que se haya establecido por medio de la mordedura del animal rabioso, no sabemos si lo es, pero con abundante agua y abundante jabón, ¿no? Sustancia jabonosa. No se debería realizar el lavado con alcohol a un porcentaje superior a un 96%, porque en ese caso el alcohol actuaría netamente como un
como un... ¿Para qué se usa el alcohol en algunos en los laboratorios? Para fijación, para una fijación. Correcto, para fijar. Entonces el paciente a veces lo primero que hace en cualquier situación, debemos ver el porcentaje obviamente, pero suele aplicar alcohol. Si es en un porcentaje, como le digo, del 96%, pues este puede actuar como fijador, no así como para destrucción de virus, lo puede fijar. Es más, cuando nos dicen lavar la herida de manera enérgica, sí debe hacerse de manera que pueda la herida tratar de hacer una limpieza, pero tampoco de manera tan enérgica, porque muchos protocolos, mucha teoría ya nos dice que hacerlo de esa manera condicionaría netamente la inoculación del virus. Entonces, hacerlo de manera adecuada, pero tampoco de una manera agresiva por ese mismo motivo. La destrucción de este virus se puede dar con detergentes, extremos de pH, tripsina, solventes de lípidos, ¿no? Entre otros. ¿Qué ciclos nosotros podemos observar dentro del virus de la rabia? El ciclo urbano, el ciclo silvestre y el ciclo rural. Empezamos por el primero. Como ven, en los primeros, en el urbano y en el silvestre, incluyen pues el ser humano, en lo que es el rural queda afuera. El ciclo urbano. Los perros y los gatos, nos dicen los que son callejeros, son responsables pues de la transmisión de ese virus en vista de la mordedura hacia un huésped susceptible, y puede darse por la mordedura o por la lamedura a los dueños o a otras personas, ingresando el virus de la rabia en el sistema nervioso periférico y de ahí migrar dependiendo la velocidad de diferentes factores, como les dije, dónde fue la herida, la carga viral, ¿no? Y las medidas que se hayan tomado para finalmente migrar hacia el sistema nervioso central y provocar la muerte del paciente. Aquí, ¿quiénes incluyen? Pues incluyen otro tipo de animales en el ciclo silvestre, murciélagos, zorros, cánidos, también nos dicen, incluye el mismo ciclo anterior. Y en el ciclo rural dejan de lado al ser humano y los perros domésticos, animales silvestres, transmiten el virus hacia lo que son animales de consumo. Estos muerden, lamen o escupen muchas veces, luego ingresa el virus al sistema nervioso periférico y luego al central para de esa manera crear el fallecimiento del animal que haya sido mordido. Según ustedes y nuestro video, ¿en qué ciclo creen que la podamos incluir a la muchacha del video? ¿En un ciclo urbano? ¿En un ciclo silvestre? ¿En un ciclo rural? Rural. ¿Ya? ¿Qué dicen los demás? Urbano, rural. Urbano. No sé. Ciclo silvestre. A ver, probablemente, si nosotros nos vamos al rural, aquí donde estuviera la muchacha. En la granja. Aquí no está. Aquí no está, pues fíjense, aquí el ser humano en el ciclo rural no incluye. Tuviéramos que irnos a los de arriba, como han dicho algunos, al ciclo silvestre o en defecto al ciclo urbano. Pero la muchacha no solamente estaba en contacto con estos animales, estaba en contacto con qué tipo de animales. Ajá, doctora. Solo con perros y gatitos, muchos más otros, ¿no? Probablemente con zorritos, con todos esos animales, pues que están constantemente, dice que le gustaba rescatar, tal vez probablemente en un ciclo silvestre o en defecto, si hubiera sido los perritos que tenía, los gatitos, puede haber sido un ciclo urbano porque incluye al ser humano, en cambio en el ciclo rural no incluye, ¿no? Entonces recordar ese detalle. La patogenia, ¿qué vamos a recordar de aquí? Se multiplica a nivel del tejido muscular o conjuntivo en el lugar de la inoculación. Siempre es importante saber que no es lo mismo que te muerda en una extremidad superior o que lo haga en las partes de cuello o cara, partes de extremidades superiores, porque el viaje o la migración del virus hacia el sistema nervioso central va a ser con un periodo más corto. En los niños o en los adultos puede ser mucho más grave en los niños en vista de que el sistema inmunológico también es precario en muchos de estos. Entrando al sistema nervioso periférico, se disemina al sistema nervioso central, posteriormente sobreviene pues una encefalitis progresiva dependiendo la situación que se haya establecido para cada paciente, ¿no? Vamos a hablar de clínica ahora. ¿En qué glándula se puede observar la mayor concentración del virus de la rabia en cuanto a los animalitos rabiosos?
Correcto, Luis, se observa en la glándula salival submaxilar. Esta es una pregunta de parcial que obviamente está establecida en un caso clínico, ¿ya? Pero la respuesta es esa, ¿no? En las premisas está en otros órganos también que se puede encontrar, pero la concentración máxima es en la glándula submaxilar. ¿Y de qué depende, decíamos, la susceptibilidad o el periodo de incubación? 4 factores importantes que deben tomarlos en cuenta, ¿ya? La cantidad de inóculo y del tipo de cepa viral, la edad del hospedador, genética e inmunidad, lo que les acabo de decir, no es lo mismo que la mordedura sea en un niño de 2 años que sea en un adolescente pues de 12. La distancia entre la lesión y el sistema nervioso central y el lugar de entrada del virus. Y además, la profundidad de la laceración o la calidad de la mordedura. Hay muchos que, por ejemplo, el gatito pues hace, araña, ¿no? Pero también se considera una lesión. Una lamedura hacia una lesión previa condiciona el contacto de mucosa. Entonces también se considera un factor de riesgo. Pero mientras más desgarrante sea la herida, mayor susceptibilidad para lo que es el huésped. ¿Ya? Entonces son 4 factores importantes que también tienen una pregunta, tal vez no textual, pero la tienen establecida, pues, ¿ya? La tasa de mortalidad es mayor y el periodo de incubación más corto en las personas mordidas en la cara, en la cabeza, y la mortalidad es menor en las personas mordidas en las piernas o extremidades inferiores. En el caso de la muchacha, ¿no es cierto?, le hicieron diagnósticos premortem que no resultaron pues evidentes para rabia. Pensaron en otras patologías en vista de que su clínica no fue pues tan evidente, fue progresiva, pero realmente se podría haber atribuido a cualquier otra patología, ¿no es cierto? Ya cuando dieron un diagnóstico certero es porque se encontraron inclusiones citoplasmáticas eosinófilas formando acumulaciones proteicas que se llaman los famosos corpúsculos de Negri. Pero en un paciente con clínica realmente evidente de rabia, con ausencia de estas estructuras, no se condiciona la ausencia de diagnóstico. Pero si hay clínica y patología, pues no hay duda de ningún tipo. El diagnóstico de rabia es 100% certero. Tenemos aquí una pregunta en la cual yo se las voy a leer, ¿ya? Y ustedes me van a decir. Una de las siguientes etapas dura de 2 a 10 días. Puede mostrar cualquiera de los siguientes síntomas inespecíficos. Ataque del estado general, anorexia, cefalea, fotofobia, náuseas y vómitos, además de una faringitis y fiebre. Por lo general, hay una sensación anormal alrededor de la herida. Usted condiciona en qué etapa estaría este paciente. A, fase prodrómica, impacientes, esperen un ratito. B, fase neurológica aguda. C, fase comatosa. D, todas son correctas. E, ninguna es correcta. Prodrómica. Ahí dicen A, los demás que dicen. Prodrómica. Ya. Ya, alguna que se pueda decidir por la B o La por la B. C, tal vez. Neurológica aguda. B. Ya. Ahora lo revisamos conmigo. ¿Ya? La- Vamos a ir poco a poco. Es Luis, la sí. clave la A, pero si lo relacionamos La A. con el video también, o sea, la paciente tenía, uno de esos síntomas era la cefalea. Y el tiempo que tenía este síntoma también coincidía con la bibliografía. A ver, sí. Vamos a revisarlo poco a poco, que a algunos les pudo haber hecho dudar, ¿no? Es una pregunta relativamente sencilla, como la han visto, pero algunos datos de ahí tal vez les han hecho pensar, no, tal vez es ya la fase B. Veamos. Sí, como dice Luis, pues dura de 2 a 10 días, y esto en promedio depende de varios factores, pero según la bibliografía, ahí está. La respuesta es la A. ¿Por qué?
Puede mostrar, dice, cualquiera de los siguientes síntomas inespecíficos. De ahí empezamos, ¿ya? Cuando son síntomas inespecíficos, realmente pueden ser atribuidos a muchas patologías. Ataque del estado general, pueden sentir ustedes hasta por un resfrío. Anorexia, por, no sé, por un cuadro gastrointestinal, náuseas, vómitos, faringitis por un cuadro, pues, respiratorio también, cefalea. La muchacha, ¿cuál fue el primer síntoma que manifestó? Cefalea. Si algunos recuerdan, nos vamos al video y le llamaron a la mamá del colegio, ¿no? Y le dijeron que sí daba algún permiso para que se le administre algunos fármacos. Y la mamá dijo que sí y que probablemente atribuiría, pues como cualquier mamá, ¿no? Siempre nos da la razón y atribuiría tal vez a que esa cefalea está causada ¿por qué? ¿A qué estaba atribuida esa cefalea? El primer síntoma que tuvo, a ver, bueno, no son. Sus clases de idiomas, ¿no es cierto? Como a ustedes les causa, pues, algún momento cefalea las clases de microbiología o de parasitología, la mamá igual atribuyó. Esa puede ser la razón. Entonces, uno de sus primeros síntomas fue una cefalea. Tuvo medicación, mas sin embargo, siguió presentando algunos otros síntomas, ¿no? Y tal vez algunos los confundió eso que yo les puse aquí en mayúscula, fotofobia. Aunque se ha atribuido mucho a algunos síntomas como fotofobia, hidrofobia, aerofobia, en los pacientes que ya tienen pues, rabia confirmada y están en las últimas etapas, fotofobia no se considera un signo patognomónico de rabia. Fotofobia se puede presentar pues en otras patologías, como en cuáles, por ejemplo. La típica migraña, no podemos ver ni siquiera la luz del cuarto y mucho menos el sol, ¿no? Luego, ¿en qué otras patologías? En una conjuntivitis, hemos nombrado también en sarampión, que hay pues un cierto grado de fotofobia y en muchas otras más. Entonces, para algunos que han confundido y han dicho, la doctora ahí puso en mayúsculas, recuerden siempre que la doctora bueno, soy tramposa, sí, pero soy tramposa pues con buenas intenciones, ¿no? Para que presten un poco más de atención. No es un síntoma patognomónico de rabia. Puede presentarse en otras patologías. Signo patognomónico nos referimos cuando única y exclusivamente se presenta en la patología dicha. Por ejemplo, si yo les digo sarampión, patognomónico, ¿en qué van a pensar? Las manchas de Koplik. La mancha de Koplik, muy bien. Y si yo les digo rabia, patognomónico, ¿en qué pensaría hasta ahora? Cefalea intensa, doctora. No, porque cefalea, pues ustedes hacen que me dé cefalea. Bueno, podría no ser es fotofobia, de pero los fotofobia estudiantes. se presenta en diversas patologías también, doctora. Sí, entonces no es patognomónico, no es solo de eso, ¿no? Hemos dado un ejemplo clásico, Luis nos ha dicho patognomónico, manchas de Koplik para sarampión, que no haya en otra patología. Y hasta ahora de las que les he mencionado, ¿qué ustedes consideran patognomónico de rabia? ¿Bruscos de conducta? Ustedes, yo puedo condicionar cambios bruscos de conducta, ¿no? En algunos grupos hago eso cuando no estudian, pero no es patognomónico. De lo que ya hemos hablado. De las células de Negri. A ver, crecen Los cuerpos de Negri, doctora, los cuerpos de Negri. Muy bien. Aquí hemos hablado y les decía, pues, que se presentan, ¿no? Que se ha hecho el diagnóstico en la misma muchacha del video, cuando la llaman a la mamá 2 semanas después, qué sé yo, es porque han hecho un diagnóstico patológico y le han dicho, no hay duda, su hija falleció por rabia. Tuvo rabia humana y falleció por eso. Entonces es algo propio de la rabia, ¿ya? Y estos síntomas, signos que les presento aquí, pueden presentarse en muchas otras patologías. Sí, Rosa. Doctora, disculpe, de repente estoy confundida. Cuando se habla de algo patognomónico, sería un signo y síntoma, digamos a nivel clínico, y los corpúsculos de Negri estaría más en la parte histológica. También se consideraría patognomónico, ya que eso sería por esa. Claro, patognomónico, porque es propio de la patología. Ya. Claro que sí. Sí, claro que sí, pero no se presenta en ninguna otra, ¿ya? En ninguna otra.
Por ejemplo, o sea, siempre debemos hablar en términos de que pueden haber muchos síntomas, sino que se pueden asociar a diferentes patologías. O en defecto, si nosotros, por ejemplo, algún día van a llegar a patología y el linfoma de Hodgkin, por ejemplo, presenta células características patognomónicas de esa patología, ¿no? Y ustedes para el día de mañana me van a buscar, así no avancemos, qué células son patognomónicas en el estudio patológico para el linfoma de Hodgkin. Células en ojo de búho, ¿Ya? doctora. Ya que pasamos claro. Células en ojo de búho. ¿Cuál es? A ver. Tienen un nombre muy especial. Para mañana me lo van a decir, ¿ya? Lo van a buscar, ¿de acuerdo? Aunque no es propio de la materia, pero por lo menos para de darnos cuenta. Entonces, el cuadro clínico, como les decía, el periodo de incubación en humanos es de 1 a 3 meses, puede ser tan breve como una semana o tan prolongado como varios años, dependiendo de los factores que ya hemos mencionado. ¿En cuántas fases vamos a dividir? La fase prodrómica, la fase neurológica aguda y la fase comatosa, que es la que realmente no se muestra en el video, pero yo les traje uno para que experimenten pues la sensación. Nada más. Ahora ya no se vio tanto así, se dan mejores condiciones a los pacientes, pero antiguamente pues no se establecía lo que ahora se hace. ¿Ya? La fase prodrómica, todo lo que hemos mencionado, y la fase neurológica que puede durar hasta 7 días. A ver, dice, nerviosismo, conducta aprensiva. La muchacha presentó esa conducta rara, aprensiva, tal vez un poco de irritabilidad. Sí. Mira la del video. Sí, doctor. Cuando ¿En iba qué a tomarse una foto y creo que la maquillaron mal. Ahí. En el momento que la mamá estaba maquillando, recuerdan todo, ¿no? Pueden tener ese conducto, no nos gustó, pero la mamá mencionó algo importante. Decía, me pareció extraño, porque ella nunca es así, pero bueno. Deben ser conductas propias de la edad, pero sí condicionó esos cambios de conducta característicos. Presentó alucinaciones, dijo una vez, ¿no? Sí, que escuchó voces, la primera vez o que se no, desmayó. en el video. Sí. Correcto, ¿no? Cuando estaba sentadita en las gradas, ahí menciona el video, dice, también hace referencia a la presencia de algunas voces, pero tal vez no le dieron pues, la importancia necesaria. Tuvo midriasis. Sí, doctor. Sí, no. ¿En qué momento? ¿Quién se dio cuenta? Ella, el papá, la mamá, el papá cuando estaban en la librería, ¿no? Y dice, yo de repente la vi y vi pues las pupilas dilatadas y de repente la muchacha también en alguna oportunidad le dijo que tenía una visión doble, ¿no? Cuando vio el interruptor. Otras características también que ustedes podrían nombrar, los temblores característicos que tenía, ¿no? Cuando fue a esa cena, a esa cena de granjeros, sirvió las copitas, la bebida que iban a tomar y estaba pues ahí con ese nerviosismo característico. Ya no se puede observar el incremento de la cialorrea característica, la hidrofobia, la aerofobia, porque recuerden que le dijeron a la mamá, realmente no sabemos qué tiene, pero ya está en los últimos minutos y la mamá decidió no observarla a su hija, ¿no? En esta última etapa. Más sin embargo, hay otros familiares que sí lo desean hacer porque son los últimos minutos, pero son condiciones que también dejan secuelas en el ámbito familiar, en ese círculo familiar, y no es lo más recomendable, como vamos a ver en el video el día de mañana.